Bueno, muy bien. Hacemos un breve repaso de lo más importante que tenemos esta mañana, con algunos comentarios adicionales y a modo de lectura súper recontra recomendada, si es que aún está en el portal. Infobae publicó este fin de semana un trabajo excepcional firmado por Darío Mizrahi y Sofía Benavides sobre el caso de Noruega, que fue exhibido en la Argentina como un caso de éxito a partir de una cuarentena estricta, a diferencia de Suecia. Se ve que el presidente tiene, yo lo reconozco a él, obviamente, una montaña de buenas intenciones, pero algún problema de información, ¿no? Por ejemplo, no sabe quién es Fernanda Vallejos, ¿no? O en todo caso, no invocaron un número el fin de semana, ¿no? Bueno, la señora Camilla Stoltenberg, que es la máxima epidemióloga de Noruega, ha dicho que nuestra cuarentena fue muy relajada. Todos podían salir a caminar y las tiendas estaban abiertas. Un trabajo largo, es decir, hay que tomarse un rato para leerlo, pero muy interesante de cómo Noruega, que fue exhibido por Argentina como un país de cuarentena estricta, en la verdad la historia fue de otra manera. Otra lectura recomendada, Natasha Niewski-White, en Clarín de ayer domingo, contando cómo la pandemia reforzó aún más la relación de la Argentina con China. Y guarda con China, que está entrando en una etapa de un cierto extravío, con la economía muy para abajo, con una asamblea nacional que se ha juntado el fin de semana y no ha logrado establecer para dónde va la economía china, y con este avance muy policial sobre la población de Hong Kong, a los tiros prácticamente el fin de semana, y con muchos detenidos, bajo el argumento de que no aceptan las protestas. O sea, China no tolera que la gente de Hong Kong proteste. Temas adicionales a la pandemia, tenemos al gobierno que arrancó las gestiones y consultas con la Universidad de Buenos Aires para definir la integración de la Corte. El rol de la Corte. ¿Cómo el rol de la Corte? ¿Puede estar el rol de la Corte bajo un debate en la Universidad de Buenos Aires? Y no. Bueno, también se está discutiendo en la Constitución, ¿no? Está en la Constitución, por eso digo, ¿no? También se está discutiendo, y esto me parece una discusión súper válida, si deben o no deben hacerse las primarias, las famosas PASO, si se van a suspender o no. Las PASO fueron una artimaña creada por Néstor Kirchner para beneficio propio, que terminó en una ensalada también, que ojalá efectivamente lo puedan terminar. Y obviamente sigue siendo un temazo en Argentina, motivo de muchos comentarios del fin de semana de casi todos los columnistas políticos del país, estas jugadas del kirchnerismo para aprovechar la cuarentena y la pandemia y beneficiar a la señora Kirchner y a su gente en materia de casos judiciales. Esto arrancó con Vudú y sigue todavía, y en este caso con el señor Zanini como director técnico de esta historia, ¿no es cierto? Bueno, tal como comentamos con Enrique Ceballos y con Willy, Argentina ha caído en default el viernes pasado, menos default vemos, lo cierto está en que se abre una instancia muy delicada para el país, que de no resolverse, las principales víctimas, ¿saben quiénes van a ser? ¿Quiénes? Las empresas privadas. Que tienen, por ejemplo, tienen bonos emitidos con el exterior por unos 16.000 millones de dólares y no van a poder renovar. Van a quebrar todas. O sea, el tema del default no es un chiste, ni es tampoco un experimento llevado adelante por el señor Stiglitz y por el ministro Guzmán. Además de eso, involucra la economía privada de la Argentina. Sí, sí. Que la puede dejar en la lona total. Hay muchas compañías importantes que tienen compromisos en dólares con el exterior, que presumo yo, no sé cómo lo van a renovar, ¿no? En medio de esta historia, en el caso de que Argentina caiga en un default. Bueno, por supuesto... YPF entre ellas, no solamente... YPF entre ellas. La más importante, casi te diría, la que más deuda tiene. Obviamente. Bueno, por supuesto que los dichos o los proyectos de la diputada Vallejos y el hecho de que dos ministros hayan de algún modo avalado estos planteos han generado también mucho ruido en materia económica. Esta idea de un poco del vamos por todo, digamos, de bueno, ¿cómo se llaman? Las ayudas que el gobierno ha dado para pagar salarios se deberán convertir en acciones que las empresas le entreguen al Estado, ¿no es cierto? No hace falta ni explicarlo, un disparate alucinante que, en términos de despegarse del asunto, el presidente ha dicho, aparentemente en privado, y lo han publicado varios columnistas, o voceros del presidente han dicho, que el presidente no sabe quién es Fernanda Vallejos. Ahora, siendo que, por ahí no sabe, qué sé yo, por ahí no lo sabe. Ahora, siendo que la época Vallejos ha generado tanto ruido, en la Argentina estaría bueno que averigüe, ¿no? No lo ayudan esas versiones al presidente. No, claro, obviamente. No lo ayudan.
Bueno, imagínense que si cayó la producción industrial el 27% en abril, lo que va a ser en mayo, ¿no? Producción industrial es una parte de la economía. Vieron que hay mediciones parciales y mediciones globales de la economía. Esto hemos visto una medición global de marzo, que daba cuenta de una caída del orden del 10%, contando todo, comercio, industria, campo, etcétera. Esto es solamente industria, son datos privados, pero que dan cuenta de una caída de prácticamente 30% durante el mes de abril, ¿no es cierto? Así que entre el final de Macri y el principio de Fernández, Argentina va a caer 20 puntos su Producto Bruto. Mira. Y no sé si está contada la devaluación adentro de esa cuenta, mira lo que te digo. Bueno, siguen los ataques a los girobolsas, que es un fenómeno inexplicable de la Argentina. Es como atacar una fábrica, es como que uno vaya y rompa, por ejemplo, un taller, ¿no es cierto? Bueno, es como abrir una caja de seguridad también, ¿no? Es como entrar y abrir una caja fuerte. Pero dejan todo tirado, no es que se lo roban, ¿no? No, pero lo arruinan. ¿Las vandalizan solamente? No, significa, se hace para, eso significa para el productor una pérdida económica impresionante. Claro. Es decir, son menos casos que antes, pero sigue habiendo casos. Hoy La Nación, Clarín, de esta mañana recoge varios de ellos, en Buenos Aires y en Santa Fe, de gente que va y rompe los girobolsas. Es como hacer acto de vandalismo contra, por ejemplo, no sé, una fábrica de ladrillos y romper el horno, por ejemplo, ¿no? Claro. Es lo mismo, digo, no hay mucha diferencia. Para hacer daño. Hoy se conoce esta mañana el decreto número 493/2020, que es el que establece la cuarentena hasta el día 7 de junio próximo. Ustedes saben que esto se presentó en una suerte de acto el sábado por la noche, compartido por el presidente Fernández, el gobernador Kicillof y el jefe de gobierno Rodríguez Larreta. Bastante desafortunado, por cierto, por donde se lo mire, ¿no? Porque tuvo mucho de político, mostró a un Kicillof que en público tiende a mostrarse como un desaforado. Dicen que en privado no es así, yo no lo conozco. ¿Ah, no? Pero tiene esta predisposición a mostrarse en público como una persona medio sacada, digamos. Tal vez sea para quedar bien con Cristina, que una sobreactuación. Ver gente desmoderada, digamos. Pero finalmente traducir todo esto a la realidad es muy complicado. Se anuncia la prolongación de la cuarentena, pero al mismo tiempo se abren y cierran cosas. Es decir, esa ecuación de lo que se abre y se cierra, yo no sé cómo da finalmente, porque la ciudad mantiene algunas cosas abiertas, pero cierra otras, estaciones de trenes, algunas calles y demás, a pesar de que mantiene, obviamente, los paseos con los niños, que debería ser una práctica cotidiana, no solamente los fines de semana, ni por documento. Al mismo tiempo, la provincia de Buenos Aires, que ha reclamado contra la apertura de la ciudad de Buenos Aires, ha abierto un montón de actividades. Mirá. Con lo cual a mí me resulta el asunto cada vez más incomprensible. Acá tengo la lista, es muy larga, pero en muchos partidos, por ejemplo en Cañuelas, en Galdaceras, en Malvinas, en Tigre, en San Miguel, en Berazategui, hay un montón de la metalurgia en 3 de febrero, en Berazategui, maquinaria, equipos, fábricas de calzado, de gráfica, ediciones e impresiones, todo autorizado, por ejemplo, en Lanús, ¿no? En Hurlingham se permite la actividad metalúrgica, en Tigre la actividad plástica, los autopartes, en Malvinas Argentinas la provisión de piezas para reposición de autopartes, en San Miguel la industria del calzado. Entonces, yo ya no entiendo muy bien qué demonios se abre y qué demonios se cierra, ¿no es cierto? Porque además cuando hay que presentar las cosas se opta por posturas y por formatos más políticos que técnicos, ¿no es cierto? Y con el dedo y con los gritos y yo cuánta cosa, ¿no es cierto? Qué bárbaro. Definiciones muy desafortunadas de parte del gobernador Kicillof en particular y del presidente Fernández en la segunda mitad de su presentación. La cuarentena va a durar hasta cuando se me dé la gana, le faltó decir. Bueno. Sí, claro. Bueno, poco menos, ¿no es cierto? Bueno, sí. Arriba de esto viene la aplicación, ¿no es cierto? Acá, a ver, si estamos en Suiza o en Noruega, bueno, vemos, ¿no? En la Argentina, quiero saber si la aplicación Cuidar va a tener o no geolocalización. Sí, la tiene, Marcelo, confirmado. La tiene. Bueno. La tiene, sí. Te piden tu dirección, y te piden tu teléfono, y por supuesto, sí, es obligatorio. Tenés que poner tu dirección, no tenés que poner el piso ni el departamento, Mirá. Sí, pero sí tu dirección. Es obligatoria.
Está bien, ok, la dirección está bien, ponele que la tengas que poner, el número de teléfono y el correo electrónico. Ahora, ¿te van a geolocalizar? Sí. Y sí, Marcelo, los teléfonos tienen el tema de todos los El teléfonos. GPS, claro. Claro. ¿Y quién va a controlar eso? Ah, No sé. Sorpresa. El Patria, la policía, qué sé yo. Bueno, Sí, obviamente que el presidente además presentó, como todo el fin de semana pasó, una ensalada de números realmente muy significativa, con algunos errores que son inconcebibles, sobre todo porque cada vez que el presidente habla tenemos un problema con algún país, ¿no? Se comieron un cero, Marcelo. Bueno, obviamente, el presidente presentó una cuenta planteando que Chile tenía 98 muertos por cada 100.000 habitantes, ¿no es cierto? Por millón. Mirá. Por millón, pero con lo cual tendríamos en Chile 20.000 muertos prácticamente, cuando Bueno. hay 600. No, el error fue que se presentó por 100.000 y se debe presentar por cada por un millón, exactamente. Claro. Bueno, muy bien. Tenemos, ya entrando también en el asunto de los extravíos argentinos, finalmente tanto despelote que se hizo respecto de que la Ciudad de Buenos Aires estaba, como era, inoculando el virus. ¿Cuál era la palabra que usó el ministro Goyán? Me lo olvidé ahora. ponele apestados, Marcelo. Sí, Estamos apestando la provincia de apestados. Buenos Aires. Finalmente la gente que a través del transporte público se mueve entre la provincia y la ciudad es 11% de la gente que se mueve. No era Mirá. para tanto, ¿no es cierto? Bueno, también habló el muy razonable, como siempre, ministro de Salud, Ginés González García, Ajá. que este fin de semana dijo, bueno, en realidad la gente está mejor en las fábricas que en su casa o en otra parte, ¿no? Con lo cual tiene razón, porque las fábricas están cuidadas y hay gente muy responsable. Está el caso de Toyota, por ejemplo, que yo escuché el otro día con Pablo Rossi, con unos cuidados extremos. Mañana vamos a hablar con otro compañero automotriz nosotros para que nos cuente cómo es trabajar en este contexto. Y reconoció, dijo, bueno, el año pasado hemos tenido 31.000 muertes por gripe, ¿no es cierto? Mirá. Lo cual me resultó una frase muy apropiada. Bueno, después tenemos al doctor Pedro Can, ¿no es cierto? Ajá. Ya entrando en el extravío más significativo, porque él planteó que le cuesta entender la militancia anticuarentena. Bueno, muy bien, a ver. Nosotros hemos visto en la Argentina y en el mundo posturas muy extremas de un lado y del otro, ¿no? Tal vez las más extremas han sido las de Bolsonaro y de Trump, y ni hablar de los partidarios de Trump, que han tomado parlamentos con fusiles en el estado de Michigan, es decir, locura total, y Bolsonaro ni hablar. Y hemos visto posiciones extremas en contrario. A mí me parece que en el medio hay un mundo. Entre las posturas radicalizadas de un lado y del otro, en el medio hay un mundo. En segundo lugar, el término militancia, yo no sabía que era un término que utilizaban los epidemiólogos para explicar los fenómenos sanitarios, ¿no es cierto? Mirá. Y las reacciones de la gente, que son comprensibles, como ocurre en todas partes del mundo. Finalmente, ¿saben qué? El presidente Fernández y el gobernador Kicillof hacen lo que les resulte. Así que, a lo sumo que les moleste el debate. Sí, sí. O sea, a ver, ¿desde cuándo que el doctor Khan pretende que la gente no hable? O no escriba. Igual. Yo no esperaba esto de parte de un científico, ¿eh? Muy bien, entonces, el término cuarentena nos remite, nos conecta con la política, el término militancia. Con la militancia es política. Sí, sí. La militancia no obedece a razones, ¿viste? La militancia es militancia, Claro. no importa si tiene razón Es emocional. o no, es militar, ¿no es cierto? Bueno. Muy bien, así que yo no sabía que el doctor Khan planteaba que acá no se podía ni pensar, ni discutir, y ni hablar. Así que a mí se me parece que la cuarentena puede ser discutida con independencia de lo que después haga el gobierno. Si el gobierno considera eso una presión de los sectores, no sé cuánto, es un problema psicológico del gobierno que deberá tratarlo con un especialista, ¿no es cierto? Porque viste que la interpretación que hay en la Argentina desde hace un tiempo a esta parte es que solo el hecho de hablar constituye una presión inaceptable de los sectores concentrados que quieren matar a la gente. Pero por favor, bueno, locura, ¿no? Para terminar con el delirio que presentan estos días de la vida argentina, reapareció Firmenich, que era lo que nos faltaba, explicando que viene la Tercera Guerra Mundial. Han aparecido estos afiches tan inapropiados, exhibiendo la ayuda del gobierno con la cara de un trabajador y el argumento de que el gobierno paga el 50% del salario, como dándole la razón a la diputada Vallejo, ¿no es cierto? Claro, el presidente claro. dice que no sabe quién es. Tenemos la aparición ayer del señor Gabriel Mariotto, que por supuesto no es un actor central de la vida política argentina,
pero estamos claros que expresa el pensamiento de un sector de la coalición gobernante que para muchos observadores está en puja con el presidente de la Nación. El señor Mariotto ha planteado que Alberto ha sido moderado y por eso ganaron las elecciones, pero ahora hay que terminar con la moderación. Mirá. ¿Esto es una postulación que él hace para aplicar a ellos mismos o todos podemos perder la moderación, ¿no es cierto? Y todos. Todos desmoderados. Todos somos iguales frente a Él la ley. plantea que esa desmoderación, bueno, a ver, él conecta la pandemia con la Tercera Guerra Mundial. Ponele, ¿no? Ujú. Y el jefe del ejército, o el Estado Mayor Conjunto, que habló ayer en un reportaje en el Clarín, la comparó con la guerra bacteriológica. Sí, Por eso sí. te digo, Alberto, yo te digo una cosa, Alberto, ustedes los médicos tienen que investigar si no hay dos pandemias. Sí. ¿eh? Una que está Dos afectando a pandemias. las personas normales y otro que está afectando a la clase dirigente, ¿no? ¿Habrá Sí, otra? Y sí, evidentemente. Y sí. Bueno, ¿qué postuló Mariotto? Que hay que estatizar todo. El jefe, ¿eh? el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo, dijo que su lugar en el mundo es el Vietnam, ¿viste? Que Sí, Ah, sí, bueno. sí, sí, sí. espectacular. Sí, sí, ya. Cerramos paréntesis. hombre. Bueno, sí, sí, sí. Y dijo que esto era una guerra, que esto parecía una guerra bacteriológica. Sí, 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 le preguntaron su lugar en el mundo, la bahía del Vietcong, no sé. Sí, Era sí. tipo Apocalipsis Now, Marcelo. Combate. Sí, Bueno, muy bien. comando el hombre. Bueno, total que este muchacho postuló esta idea de la estatización de todo. Y finalmente, a mí me dio mucha impresión, esto está hoy, se publicó en La Nación, yo me lo enteré ayer porque me contaron mis vecinos, hay un barrio acá en Tigre que se llama Villanueva. Tigre ha crecido enormemente, Sí. enormemente, y tal vez sea el municipio mejor administrado y de más desarrollo del conurbano de los últimos años, digamos, desde el intendente, ya me olvidé el nombre que estaba antes, Ubieto, Ubieto, luego con las gestiones que ha tenido Sergio Massa, y bueno, obviamente se hizo de Tigre un lugar turístico, un lugar con muchas obras, con muchos complejos, con mucho deporte, con muchísimos barrios cerrados, con edificios, con centros comerciales, con paseos, bueno, con un nivel de seguridad aceptable. Bueno, Tigre tiene una serie de ventajas por mejor administración que el resto, ni hablar en comparación con Pilar, con San Fernando, etcétera, etcétera. Bueno, entonces apareció ayer una proclama policial, ¿no? Que hoy la reproduce el Diario de la Nación, Ajá. en advertencia a unos vecinos de un barrio, que no sé quiénes son, un complejo llamado Villanueva, que pretenden salir a protestar, no sé bien contra qué, por ahí es contra Macri, quién sabe, ¿no? Qué sé yo, Mirá. porque van a protestar contra algo, qué sé yo, desconozco las motivaciones Contra los apestados de Capital, puede de ser. la molestia de estos vecinos acá de Tigre, pero apareció una comunicación de carácter policial enviada a los barrios acá de Tigre, Mirá. de un suboficial inspector que le advierte a la gente que está terminantemente prohibido todo acto de manifestación. Sí. ¿Qué tal? La gente está manifestando para que abran los comercios, Marcelo. Sí. Ya Bueno. pasó en Mar del Plata, Por y lo está que sea. empezando a pasar en muchos de los municipios Yo de no Buenos Aires. comparto a ver, entiendo que este no es un momento apropiado para hacer manifestaciones de ningún tipo y firmo eso. Es decir, no es el momento apropiado para manifestarse en la calle, ni en el auto, ni en la bici, ni de ninguna manera. Mucho menos apropiado me resulta que un suboficial, un oficial inspector de la comisaría acá de la Aniata, del partido de Tigre, le advierta a los vecinos que está terminantemente prohibido, que pueden ir presos en el caso de que se resulte que alguno se manifieste contra algo, ¿verdad? Esto es lo mismo que está pasando entre China y Hong Kong. Ujú. ¿eh? Lo mismo. ¿eh? Así que bueno, señores, la Argentina como siempre al borde del extravío.